Hay lugares que de día parecen un simple conjunto de árboles, pasto y sombras bonitas para fotos, pero de noche se convierten en otra cosa. El bosque no es un paisaje, es un testigo, y lo que ve no siempre se queda quieto. Esta historia nos la manda Daniel Rojas de Axochiapan, Morelos, pero en realidad son varias noches, varias personas y un mismo escenario, árboles altos, poca luz y la sensación de que entre tronco y tronco siempre hay algo más. Así que antes de seguir, hazme un favor. Imagina el camino más oscuro que conozcas, ese donde los postes ya no alumbran bien. Ahora ponle árboles a los lados y piensa, si te pasara algo ahí, ¿quién te escucharía gritar de verdad? Cuando Daniel era adolescente, tenía un ritual con su mejor amigo. Se iban a perderse un rato en un bosque que quedaba atrás de la casa. Era una zona rara, pocas casas, casi todas de empleados de una planta eléctrica. Nada de tráfico, nada de gente curiosa. Ahí jugaban, platicaban, se sentaban a tomar algo y de vez en cuando a fumarse, algo lejos de los adultos. Un día de verano, sin nada especial, fueron a caminar por la misma ruta de siempre. El suelo crujía bajo sus tenis. El sol se colaba a través de las ramas y todo parecía igual, hasta que la vieron. Colgando de uno de los árboles más altos había una cuerda. No tirada, no mal puesta, no olvidada. Estaba perfectamente atada, formando un lazo que no necesitaba explicación. Una imagen que no quieres encontrar nunca, menos en un sitio donde casi nadie entra. A los dos se les apretó el pecho. No dijeron la palabra, pero los dos pensaron lo mismo. Alguien está planeando quitarse de en medio aquí. Y aunque sabían que no podían cambiarle la idea a esa persona, una cosa sí podían hacer: complicarle el plan. Se miraron, asintieron sin hablar y entre los dos bajaron la cuerda. La desataron, la hicieron nudo normal, la dejaron en el suelo. Se quedaron con una incomodidad rara, como si hubieran interrumpido algo que ya estaba escrito. Luego siguieron con lo suyo, intentando forzarse a que la tarde fuera normal. Pero el bosque no olvida. Un par de días después, volvieron al mismo sitio. Esta vez no iban tan relajados. Iban con esa curiosidad que se mezcla con miedo. Vamos a ver si la cuerda sigue ahí. Cuando llegaron al lugar se quedaron helados. No estaba en el mismo árbol. Estaba en el de enfrente. Perfectamente colocada, otra vez, con el mismo lazo, como si alguien hubiera querido dejar claro que seguía ahí. Solo que esta vez ellos no debían tocar nada. Sintieron que los observaban. El aire se sentía más pesado entre árbol y árbol. Decidieron no tocar la cuerda. No hablaron mucho más esa tarde. El miedo, cuando es compartido, casi siempre se queda en silencio. Al día siguiente regresaron, pero ya no como quienes van a pasarla bien, sino como quienes regresan a la escena de algo que no entienden. La cuerda ya no estaba, ni en el primer árbol, ni en el segundo, ni tirada por ahí. Y eso fue peor. Si hubiera seguido colgando, podrían decir, bueno, alguien la puso y la dejó. Pero que desapareciera sin que casi nadie pasara por ahí, sin haber contado nada a nadie, señalaba otra cosa, un ritual, un aviso, un juego enfermo. A partir de entonces, cada vez que escuchaban historias de cosas raras en ese bosque, sombras, siluetas, presencias, la imagen de esa cuerda, cambiando de árbol sola, regresaba. Porque una cosa es encontrar algo que alguien olvidó, y otra muy distinta es encontrar algo que alguien sigue usando.
No eres el único que ha usado el bosque como escondite cuando las cosas en casa se ponen mal. Otra persona que nos escribió contaba que, cuando peleaba con sus padres, su respuesta era siempre la misma: agarrar unas cosas, irse al monte y armar una pequeña casa de campaña para independizarse unas horas. Esa noche lo hizo como siempre. Clavó estacas, acomodó la tela, se metió con su mochila, se dio el lujo de llorar sin que nadie lo viera. Afuera, el viento movía las ramas, todo normal, hasta que empezaron los susurros. Al principio pensó que era el sonido del viento colándose por la tela. Luego notó que no, eso era voz. Otras voces, varias. Se quedó quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchó pasos sobre la tierra, un crujido de hojas secas aplastadas por botas. Se asomó, levantando apenas la cremallera de la casa de campaña, y lo que vio le borró cualquier enfado adolescente de golpe. Dos hombres avanzaban entre los árboles. No caminaban relajados, iban cargando algo, o mejor dicho, arrastrando, un bulto que podría haber sido un costal, un saco, una persona. El cuerpo no se movía, no forcejeaba. Era peso muerto, literalmente. Él no se quedó a comprobar si todavía respiraba. No esperó a que lo vieran. Cerró la cremallera sin ruido, se salió por el otro lado y corrió como nunca en su vida, esquivando troncos, raíces, ramas, con la sensación de que en cualquier momento una mano desconocida iba a agarrarlo del cuello. No miró atrás. Aprendió que el bosque, de noche, no es lugar para jugar a ser adulto. Días después, en casa, su madre le comentó la noticia con la tranquilidad brutal con la que se da un chisme del día. Habían encontrado a una persona enterrada en el bosque. Él no pudo decir nada, solo asintió, tragando saliva, porque había visto a los que la llevaban. No tenía nombre, no sabía cara, no podía señalar a nadie, pero sabía que ese lugar donde él pensaba, me voy a tranquilizar, se había convertido en el escenario donde alguien más nunca volvió a casa. Y si crees que el bosque solo da miedo por los árboles, espera a mezclarlo con otra cosa, con un campo santo. Hay alguien que me contó que estuvo 3 días dando vueltas alrededor de uno. 3 días, sin comer, sin tomar agua como debía, sin encontrar la salida. Todo empezó como una visita normal a ese terreno de cruces y mármol, pero de alguna manera, en algún momento, ya no encontraba el portón. Caminaba por los mismos senderos, veía las mismas lápidas, las mismas flores marchitas, los mismos nombres, una y otra vez, como si el lugar cambiara de forma cada vez que doblaba una esquina. Los caminos de tierra parecían cerrarse. A veces llegaba a la reja, veía los barrotes, veía su coche a lo lejos, pero no lograba abrir. Usó una rama para intentar alcanzar sus llaves por debajo, porque las había dejado adentro del auto, esperando usar una pequeña navaja que tenía ahí para forzar algo. Cada intento salía mal. Cansancio, sed, el sol subiendo y bajando, y él atrapado siempre entre árboles, cruces y tierra removida. De noche, un sonido metálico empezó a acompañarlo. Un golpe, una y otra vez, contra la puerta. Un fierro chocando contra el metal. A veces parecía que golpeaban desde fuera, como si alguien quisiera entrar. Otras, como si algo desde adentro quisiera salir. No lo sé. Él solo recuerda el eco, el cansancio, el momento en el que se durmió en la tierra fría, como animal vencido, cuando por fin, después de tanto golpear, logró romper parte de la puerta y salir. No supo decir si habían pasado 3 días
o una sola noche interminable. Lo único que sí supo fue que jamás volvió a caminar tranquilo entre árboles y lápidas otra vez. Pero no te vayas tan lejos. No necesitas un bosque profundo ni un campo santo gigantesco para sentir que algo te mira. A veces basta con una carretera rodeada de cerros. Daniel me contaba que una noche venía manejando con su mamá desde un estado hacia otro, de Morelos a Puebla. La camioneta ya venía dando lata por un problema de combustible. Se apagaba a cada rato. Tuvieron que parar en un taller improvisado antes de seguir, y se les hizo tardísimo, tipo 3 de la mañana. Ya sabes, esa hora en la que el cielo todavía no aclara, la carretera está casi vacía y solo ves lo que tus faros alcanzan a iluminar. Había un tramo donde todo era montaña, nada de pueblos, nada de casetas, nada, solo curvas, roca y la sensación de estar cruzando un lugar donde el mundo se adelgaza. De la nada, a escasos metros, las luces delanteras revelaron una figura a la orilla del camino. Una mujer de pie, sola, en medio de la nada. La mamá, con ese corazón de nadie se queda tirada en la carretera, le dijo que parara, que tenían que ayudarla. Y aunque a Daniel se le heló la sangre, se detuvo, apagó la camioneta. Bajaron los dos, con esa mezcla de temor y compasión. Pero al acercarse, el aire se volvió más pesado. Donde antes había una figura de pie, no había nadie. Solo una bolsa grande, tirada, mal cerrada. El foco de la camioneta alcanzó a iluminar lo justo, lo suficiente para ver que adentro había algo que no debería estar en el suelo así. Una forma humana, una persona que ya no iba a levantarse jamás por su propio pie. Daniel sintió cómo el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Literalmente se hizo encima del susto. Subió como pudo a la camioneta. Arrancó sin mirar atrás. Llamaron a la autoridad. Al día siguiente, las noticias hablaban de una persona localizada en ese punto exacto de la carretera, entre Axochiapan y una localidad de Puebla. Lo que nadie explicó es cómo, antes de ver la bolsa, los faros le habían mostrado claramente la silueta de una mujer de pie, mirándolos, esperando. ¿Querían que alguien la encontrara? ¿Que alguien no la dejara ahí perdida una noche más? Nunca lo sabrá. Pero cada vez que vuelve a manejar por una zona de montaña, no puede evitar mirar 2 veces a la orilla del camino, buscando siluetas que no deberían estar ahí. Otra historia que se clavó fuerte viene de alguien que adoraba ir al campo a visitar a sus bisabuelos. Para él, el campo era sinónimo de calma, huerta, árboles, río, aire limpio. Iban con la abuela, los primos, la tía y se quedaban unos días. De día todo era perfecto. Jugar, bañarse en el río, correr entre los cultivos. De noche, otra cosa. Esa vez, ya de adolescentes, él convenció a sus primos de salir a la huerta cuando todos estuvieran dormidos. Sabía que la abuela no los dejaría, así que esperaron hasta las 11:30 de la noche. Cuando al fin escucharon los ronquidos y vieron las luces apagadas, salieron en silencio. La huerta estaba llena de árboles altos, tantos que apenas había un punto donde se veía el cielo. Fueron directo ahí. El cielo estaba precioso, lleno de estrellas, una de esas vistas que te hacen sentir pequeñito, pero en paz. Todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que casi hacía ruido. De pronto, desde arriba, desde lo alto de uno de los árboles, se escuchó un grito, un chillido agudo, largo, imposible. Sonaba como una mujer, pero no era una mujer. Había algo en ese sonido que no era humano. Y en serio, ¿quién se sube a un árbol tan alto, en la noche, en una huerta perdida, sin luz,
a gritar así? No había escaleras, no había ramas bajas para trepar, no había nada lógico. El corazón del narrador empezó a latir a 1000. Sus piernas no respondían. Su primo menor, de 14, se puso a llorar del miedo, clavado al suelo. El grito se detuvo unos segundos. Ese pequeño silencio fue peor. Él aprovechó para sacudir al primo, para gritarle que reaccionara sin levantar la voz, que se moviera. Cuando por fin lo logró, los tres empezaron a correr, y en cuanto dieron el primer paso, el grito volvió, esta vez más fuerte, más cerca, y lo peor, no venía de un solo lugar. Se escuchaba arriba de ellos, como si algo los siguiera de rama en rama, pasando por encima, sin tocar el suelo. Corrían bajo los árboles y sentían que el chillido los acompañaba, como si se lanzara de copa en copa. No era imaginación. El sonido se movía con ellos. Llegaron a la casa casi sin aire, temblando. Despertaron a los bisabuelos. Contaron todo atropellado. En vez de regaños, recibieron miradas serias. A su bisabuelo también le había pasado escuchar ese mismo chillido en la huerta. Lo había guardado en secreto, pensando que nadie le creería. Esa noche, a los primos menores les hicieron una limpia con huevo y periódico. Él se quiso hacer el fuerte, dijo que estaba bien, que no necesitaba nada, pero desde entonces solo visita ese lugar de día. Al río, sí, a las plantas, sí, pero cuando el sol empieza a bajar, se sube al coche, porque hay sonidos que te marcan para siempre. Y uno de ellos es el de algo que se ríe o grita arriba de ti, en lo alto de un árbol, cuando tú sabes que no hay nadie más. La última historia que te voy a contar hoy mezcla todo: bosque, propiedad privada, un castillo y algo que, por desgracia, sí era completamente humano. Una chica que vivía en un conjunto de casas junto a un bosque solía explorar con un amigo. La mitad de esa zona verde pertenecía a un viejo castillo, con ese ambiente pesado de película. Rejas, muros, estatuas rotas. Un día decidieron meterse a la parte prohibida, siguiendo ese impulso estúpido que todos hemos tenido de hacer algo que no se debe, solo por adrenalina. Caminaron entre árboles hasta llegar a un campo abierto. Al fondo se alzaba el castillo. Hicieron el recorrido, riéndose nerviosos. En el camino encontraron una cruz vieja, como de cementerio, tirada, rota, y una estatua dañada a sus pies. El ambiente dejó de ser divertido. Decidieron que era mejor irse. Es menor que numeral 1. Cero numeral es mayor que al darse la vuelta. Lo vieron. Un tipo apareció a lo lejos, literalmente de la nada, y empezó a caminar en su dirección. Pensaron que era un cuidador, alguien para regañarlos, así que apuraron el paso. Pero conforme avanzaban, él se acercaba más rápido. No corría, pero casi. Tenía el cabello largo, gris, vestía todo de blanco y no les quitaba la vista de encima. Salieron del terreno del castillo y ya estaba oscureciendo. Miraron hacia atrás, pensando que el tipo se quedaría del otro lado, pero no. Venía detrás de ellos. Ahora sí, claramente, siguiéndolos. Ella quiso gritar, pero no pudo. Ni voz, ni piernas. Paralizada. El amigo la tomó del brazo de golpe, jalándola, y los dos empezaron a correr por el bosque. El tipo aceleró. El crujido de las ramas bajo sus pies se escuchaba cada vez más cerca. Cuando por fin lograron salir del bosque y llegar a la casa, cerraron todo con seguro. Subieron a la habitación de ella, asomándose por la ventana para comprobar que todo había quedado atrás. Ahí estaba, parado afuera, mirando hacia arriba, sonriendo, y luego, tranquilamente, se dio la vuelta
y regresó al bosque. Esa noche casi no durmió. Se imaginaba esa sonrisa cada vez que cerraba los ojos. Días después, en las noticias, escuchó que habían detenido a un hombre en el bosque cercano por exhibirse de manera indecente y que tenía antecedentes. Misma zona, mismas descripciones. Un tipo al que ya buscaba la autoridad. Ahí entendió que esa noche no se cruzó con un fantasma ni con una leyenda. Se cruzó con alguien muy real que pudo haberles hecho algo que no se borra jamás, y que si su amiga no la agarra del brazo en ese instante, tal vez hoy esa historia no la estaría contando ella. Ahora quiero que pienses en todo lo que has escuchado en estos minutos. Una cuerda que cambia de árbol sola, hombres arrastrando algo que luego aparece en las noticias, un campo santo del que parece imposible salir, una figura en carretera que primero se ve de pie y luego es solo una bolsa en el piso, un grito que se mueve por las copas de los árboles, un desconocido que te sigue entre ramas y termina arrestado por cosas que no se pueden decir tan fácil aquí. Dime una cosa, siendo honesto, ¿de verdad crees que el bosque está vacío cuando oscurece? Porque sí. Hay cosas que no podemos nombrar sin que esta plataforma se ponga nerviosa. Gente que decide terminar su historia. Personas a las que otros les arrebatan la oportunidad de seguir. Prácticas que nadie quiere reconocer en público. Pero el bosque, el campo, el cerro, la carretera rodeada de árboles, lo ve todo. Y a veces, cuando alguien se atreve a contarlo, lo único que nos queda es agradecer que lo esté contando desde fuera y no desde el lado en el que ya no se puede hablar. Si después de escuchar esto te da cosa cruzar un parque lleno de árboles de noche, si vas a pensar 2 veces antes de meterte al monte para despejarte, si vas a mirar con más atención a la orilla de la carretera cuando manejes de madrugada, entonces este relato hizo lo que tenía que hacer. No era solo entretenerte, era dejarte una inquietud pegada a la nuca. Y si aún así quieres seguir escuchando noches como esta, si quieres que sigamos caminando juntos por bosques donde las cosas no se quedan quietas, quédate. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Así, la próxima vez que te cuente lo que se esconde entre los árboles cuando nadie mira, no vas a estar solo, o al menos no tan solo como pensabas.